presenta en C5N. La información es conocida desde hace algunas horas. El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, ordenó la exhumación de los restos de Carlos Nair Menem, enterrados en el cementerio islámico de San Justo, a fines de que sean identificados tras un estudio de ADN. Algunas fuentes judiciales decían más temprano que el magistrado dispuso que se exhumasen los restos del hijo del expresidente, quien murió en el año 1995, como todos saben, cuando el helicóptero en el que viajaba se precipitó a tierra cerca de San Nicolás. El pedido concreto lo hizo su mamá, Zulema Yoma. Sí, y tenemos entendido que el planteo que siempre hizo a lo largo de estos años Zulema Yoma y su abogado, el doctor Juan Lavaque, tiene que ver con el cráneo enterrado, no con el cuerpo, ¿se entiende? Con el cráneo. La duda que ellos ponen de manifiesto hace muchísimos años es que plantean que cambiaron el cráneo, sí. Y por eso piden ADN y ahora creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó esta petición. El juez Carlos Villafuerte Russo, la Corte es la que también se plegó a este pedido para hacer la exhumación y descartar o no que hayan cambiado el cráneo. Pero está el doctor Juan Lavaque en línea y con él vamos a despejar unas cuantas dudas, que es abogado y representante de la familia de Zulema Yoma en este caso. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, la duda central es la que planteaba recién Mauro. ¿Realmente duda Zulema Yoma, y en este caso parte del entorno de la familia de Carlos Menem, hijo, que ese no sea el cráneo de él, el que estaba enterrado junto a su cuerpo? Sí, hay dudas fundadas, digamos, ¿no? En algunos aspectos yo diría que hay pruebas. El tema es que desde el primer momento en que se hizo la autopsia, la autopsia o necropsia, perdón, se practicó recién en junio-julio del 96 y el chico murió, como lo recordarán ustedes, el 15 de marzo del 95. Sí. Un año y 3 meses o 4 meses después. Y se hizo porque había dudas. Zulema tenía duda de que realmente le hubieran enterrado a su hijo, porque le escamotearon, según ella, no pudo verlo, en fin, una serie de esas corazonadas de Zulema, ¿no? Se pidió la exhumación y ahí comenzaron las sorpresas. El propio juez me ha reconocido que el cadáver estaba abierto, que él tuvo que sostenerlo con su brazo en el camión mientras lo trasladaban a la capital, a la morgue para la autopsia en el año 96, porque estaba abierto, estaba con signos de haberle tirado ácido a los goznes de bronce. Estaba con humedad, con agua y con tierra colorada adentro, una grosería de violación de féretro, por lo menos. Y entonces ahí comenzaron las primeras dudas. Luego uno de los peritos de Zulema, el doctor Foresi Federico de San Nicolás, le contó a Zulema que ese cadáver que él vio en la autopsia de junio del 96 tenía diferencias notables con lo que él había visto en una radiografía del chico cuando llegó al hospital de San Nicolás recién atentado. Y ahí comenzaron las dudas, hasta que con la ayuda de Foresi y con la ayuda del perito nuestro, Jorge Locle, logramos comparar radiografías de ambas fechas y se notaban diferencias, notables. La dentadura fuera de lugar, el esternón partido, una bota de yeso que no tenía el chico cuando murió. Entonces, esto dio motivo a una denuncia pública que hicimos nosotros en conferencia de prensa hace 4 o 5 años, y a su vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por pedido de Zulema y debido a sus dudas, ya había dictaminado por allá por 2001, 2002 que había que hacer el ADN de esos restos, a ver si eran de Carlito o no. Se fue demorando porque Zulema anduvo anímicamente muy mal, de salud, porque el juez lo demoró, en fin, 1000 cosas, hasta que al final, recuperada Zulema totalmente, insistimos y el juez accedió. Doctor Lavaque, este es un caso y una investigación que ha arrojado muchas sorpresas con el correr de los tiempos, porque inicialmente se dio, si se me permite la definición, como un caso cerrado, y había una sola voz que se alzaba diciendo que aquí había pasado otra cosa, y era la voz de su representada, en este caso Zulema Yoma, algo que fue negado sistemáticamente por Carlos Menem mientras él estuvo cerca del sol que da el poder.
pero cuando se fue alejando, es decir, cuando se fue enfriando la situación de poder de Carlos Menem, terminó reconociendo que pudo haber sido un atentado, lo que evidentemente le da a la derecha a la intuición o a los datos que ustedes tuvieron a lo largo de todos estos años. Sí, en realidad Carlos Menem, presidente, en el año 98, cuando se conoce la pericia de Gendarmería, ya comienza a reconocer que pudo haber sido atentado. Con el tiempo lo ha ido, como usted dice, afirmando y ratificando, etcétera. Acá la que desde el principio ha mantenido la llama de esta investigación contra viento y marea, especialmente contra el juez, que todavía se niega a reconocerlo, es Zulema. El mérito es de ella. Ahora, doctor, Mauro Zeta le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mauro? ¿Qué dice? Encantado. ¿Por qué motivo el juez Villafuerte Russo tendría una motivación para no investigar una hipótesis criminal? Bueno, alguien se lo ha pedido. El juez Villafuerte Russo podría catalogarse como juez especial, de eso que está prohibido por la Constitución, que hayan jueces especiales, porque él era secretario del Juzgado Federal en San Isidro. En el 95 se produjo la muerte de Carlitos, y unos meses después de la muerte, cuando ya el juicio estaba incoado, estaba funcionando, a él lo ascienden a juez y lo nombran a cargo de un juzgado que todavía no existía, el número 2 penal de San Nicolás. Se abre ese juzgado, lo nombran primer juez a Villafuerte Russo y le dan la causa. Así que mal que mal se puede decir que lo nombraron para esta causa. Y es el que está frenando todo, bueno. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? El único objetivo que un juez puede estar demorando una sentencia que ya es de rigor, de cajón, como se dice comúnmente, es que o alguien lo presiona o tiene algún otro tipo de interés personal en no reconocer que fue un atentado. Ya pasaron muchos años, ¿no? Pasaron muchos años y también es cierto, usted podrá decirme, bueno, hay otros episodios sangrientos de la historia argentina que no se aclararon nunca, y tal vez este no sea la pero excepción. este es distinto porque en los otros episodios... Pero pasaron muchos años y hay un gran mito detrás de la muerte de Carlos Menem, desde la muerte de los testigos hasta cómo se hizo la investigación. Sí, no, la investigación se hizo para que no se descubra. Mejor dicho, se hizo como el Zulema fue exigiendo que se hiciera. Lo que pasa es que están los resultados a la vista. Está demostrado por peritos oficiales como Gendarmería y otros de que el helicóptero fue baleado en vuelo. Tiene montones de agujeros, montones de esquilas de bala. Y el juez todavía dice que todavía no lo va a resolver, que ya más adelante. Y la última ocurrencia que tuvo, ya medio cómica, quería ver los restos de bala. ¿Y para qué quiere ver los restos de bala si ya están peritados? Y resulta que lo fuimos a ver a los restos de bala y los restos de bala han desaparecido. Sirvió la declaración... Y el juez le quiso echar la culpa a Zulema de haber hecho desaparecer los restos de bala. Es disparate lo que está haciendo este juez. Le pregunto algo, doctor. ¿Sirvió de algo la declaración de los expresidentes en la causa? No sé cuántos terminaron declarando testimonialmente en los últimos meses, pero ¿sirvió de algo? Sí, para perder un poco más de tiempo. Ah, por eso, me imaginaba. Porque ninguno, en definitiva, conoce de fuente directa qué pudo haber pasado. ¿Son interpretaciones o alguno tenía información directa de qué pudo haber pasado? Ninguno. Salvo Menem, todos han dicho que no sabían nada. O todos dijeron, me contaron, me dijeron que en realidad vino así, ¿no? Como no. Nada, no saben nada. Que no saben nada. Nadie, ni siquiera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasa es que la doctora Fernández de Kirchner, en una entrevista personal con Zulema, en donde yo estuve presente, comentando como madres, como mamá una de un hijo muerto y la otra de un hijo que se lo están cascoteando, le dijo por ahí, no tengas dudas, Zulema, a tu hijo lo mataron en un atentado. Pero un concepto fue, no es que tuviera evidencia, sino una charla de dos madres. Como dos madres que se juntan a tomar mate y le dicen, te aseguro, Zulema, que te lo mataron a tu hijo. Ahora, no, nada más. No doctor, fue la presidenta hablando como presidenta. Doctor Lavaqué, en este marco donde ustedes tienen la convicción, que no es lo mismo que una certeza, pero sí la convicción, ¿esgrimen una teoría de quiénes, cómo y para qué habrían terminado con la vida de Carlos Menem hijo? No, teoría como tal no. Pueden haber sospechas, pero no hay... Hay indicios muy generales que no autorizan a decir fue por esto o por aquello.
Yo le puedo asegurar que lo mataron con una organización muy grande que no la puede hacer el vigilante de la esquina, suponiendo que hubiera participación policial. Si participó la Policía Federal fue bien de arriba, participó la CIDE, lo más sospechoso, y bien de arriba, y fue una organización muy poderosa. Mire, para matar al hijo del presidente, armar 3 grupos de fusileros que lo bajen a balazo. ¿Y por qué lo mataron en esa hipótesis? Ahí es más incógnita todavía, por algo lo mataron. Ahora, ¿por qué? Es muy difícil. Pero ahora, ¿usted da alguna precisión impactante? Usted dice 3 grupos de fusileros. No, sí, porque eso, por el ángulo de incidencia de las balas, se puede saber a qué altura iba el helicóptero, etcétera. Eso sí, pero lo otro es una pura conjetura. Yo hoy lo he dicho varias veces. Tampoco es lo que más me preocupa, porque yo tengo un encargo muy concreto de Zulema, es llegar a descubrir y probar, y que la justicia reconozca que lo mataron, y ahí termina mi función y la de ella como querellante. Hay un dato que usted dijo recién y que a mí me tomó por sorpresa. Pasaron muchos años, por ahí lo tengo mezclado y no llego a entender. ¿Por qué no se hizo la autopsia ni bien ocurre la muerte? Bueno, eso es un misterio de toda esa primera etapa. Hubo tantas irregularidades. La primera de todas fue esa, porque se produjo apenas el chico murió. El médico que hace el examen clínico, porque lo manda el juez a examinar al paciente Carlos Menem, hijo, que estaba vivo. Y el juez en su informe dice que llega a examinarlo y el momento en que comenzaba el examen el chico se muere. Sí. Y entonces hace un examen clínico muy general. Visual. Termina que murió por los traumatismos. Sí, un poco más. ¿Y no hacen la autopsia, doctor? Es increíble. Y el médico dice que no hace la autopsia porque el juez no se la pidió. Esto es rarísimo. Es escandaloso. Si fue, el juez no se lo haya pedido y tratándose del hijo de un presidente, ¿no? Eso es lo que más llama la atención. Y que el médico no le haya dicho al juez, oiga, hay que hacer la autopsia. Claro, para además, que se hiciera la autopsia 1 año y medio después, Zulema tuvo que pelearla como usted se imagina, ¿no? pero además era una muerte que de mínima era traumática en función. Vamos a suponer que no fuera un atentado, es la caída de un helicóptero, hay que hacer la autopsia, digo, nadie se le ocurre no hacerla. Es más, la Fuerza Aérea compactó parte del helicóptero que tenían pedazos, aquí le va la bala entera, como un radiador, por ejemplo, lo compactó antes de una semana. Y terminó una pericia muy somera sin hacer exactamente nada importante de prueba pericial, y entregó los restos a la compañía de seguro, la cual lo vendió a un chatarrero una parte y la otra parte la cortó en pequeños pedazos y la tiró en los tarros de basura. ¿Cómo explica usted? Y todo eso sin autorización judicial. Cuando en diciembre del 95 el juez le pregunta a la Fuerza Aérea qué pasó con los restos, la Fuerza Aérea le dice, los desechamos en junio, 6 meses antes, sin autorización judicial. Zulema pidió que se lo procese al jefe de investigación de la Fuerza Aérea, que era el brigadier Horacio Viola, y el juez Villafuerte Russo se negó a abrir sumario alguno porque dijo que no había delito ninguno, ni irregularidad ninguna. Esta causa es muy vieja y yo recuerdo que la versión oficial indicaba que se había enredado un helicóptero Bell de más de $1 millón de costo con un cable y que eso le había hecho perder altura y provocar finalmente el accidente como versión original de lo que pudo haber pasado ese día con la muerte de Menem y Oltra. Pero la propia fábrica del helicóptero puso en duda esa versión, no solamente porque tenía un cortacable, sino porque decía que la aeronave era capaz de sobreponerse no solamente a un cable, sino a muchas más cosas antes de precipitarse a tierra. No, la verdad, ese helicóptero, ese modelo, tiene 2 cortacables, uno por encima de la trompa, digamos, y uno por debajo. Sí. Si hubiera venido en vuelo, la conformación, la estructura del helicóptero hubiera hecho que los cables resbalaran, digamos, hacia alguno de los 2 cortacables. Claro. Si eso no sucedió es porque el helicóptero no iba en vuelo recto, por lo menos. Es que el helicóptero venía en tirabuzón prácticamente. Pero ahora, Lava, que ¿sabe que me sorprende, Juan Gabriel? No impactaron con los cortacables, sino que impactó con el tensor que comandaba los alerones de estabilidad. Ahora, doctor. El chico, cuando vio que se venía abajo, que chocó con los cortacables, aceleró y quiso levantar vuelo, pero como no tenía los alerones de estabilidad, hizo un trompo y cayó a tierra.
Doctor, lo que me sorprende es, vamos a suponer su hipótesis que usted ha plasmado con escritos y demás acerca de un juez que se niega a investigar la hipótesis criminal. Digo, hay que sostener el planteo de no investigar una hipótesis criminal 20 años. Bueno, si usted tiene una palanca muy fuerte que lo respalda, usted se puede demorar 40 años también. Y esta es la prueba número uno de que este hombre, de que el juez Villafuerte Russo está presionado, palanqueado, respaldado, exigido, o como usted le quiera llamar. ¿Pero por quién? ¿Pero por quién? Digo, bueno, no entiendo cómo después de 20 años... Eso lo sabe el doctor Villafuerte Russo, yo no lo puedo saber. ¿Qué voy a hacer? ¿Y usted no se imaginó un escenario donde el juez realmente esté convencido que no tiene elementos de un atentado y no sea a propósito? Al principio sí, y se lo dije. Yo le doy parte de razón a sus dudas. Al principio, después de toda la prueba que se han producido, es humanamente imposible, moralmente imposible creer en la buena fe del juez. No puede ser. Doctor Lavaque, gracias por habernos atendido. No, por favor. ¿Cuándo cree que se va a llevar adelante esta diligencia judicial? Si no hay dilaciones inútiles e imprevisibles, tendría que estar la Junta abriendo ese féretro en abril. ¿Y dónde está enterrado? En el cementerio islámico de La Tablada. El chico está desde entonces ahí. En La Tablada, en La Tablada, perfecto. sí. O sea, la exhumación en abril, estima usted. Estimo. Bien. Gracias, doctor. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Adiós.